Vaya por favor, en el nombre del Señor Jesús, buscando el libro de San Juan. El capítulo 4, vamos a leer del verso 22 al verso 24 en el nombre del Señor Jesucristo. San Juan 4, del 22 al 24, dice la palabra de Dios: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores al Padre, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Miren, la semana pasada hablamos de un error, o de el error que cometemos las iglesias del Señor Jesucristo cuando vamos a dar un mensaje. La semana pasada el Señor nos decía que normalmente cuando vemos que acontecen cosas en el mundo, o cuando alguien nos da un mensaje, lo primero que hacemos, o lo que mayormente hacen las iglesias de Cristo, es ir corriendo a las Escrituras para tratar de asociar lo que hemos recibido con la palabra. Pero la semana pasada nos decía el Señor que esto ha venido a traer mucha confusión, muchos malos entendidos. ¿Por qué? Porque estamos ignorando a Dios. La semana pasada el Señor nos decía, cuando algo así suceda, lo primero que tenemos que hacer es ir a buscar en la intimidad a Dios, y Dios mismo nos enviará, y a través de su palabra Él nos confirmará aquellas cosas que nosotros hemos recibido. Y yo le doy gloria al Señor, porque la semana pasada habíamos hablado de esto, y habíamos dicho que primero es ir y buscar a Dios. Y la semana pasada hablamos de la condición de la iglesia, ¿sí? Hablábamos de por qué la iglesia está guardando silencio. Y yo hablé en el Espíritu, y le doy gracias al Señor Jesucristo, a Él sea la gloria, porque de alguna manera yo que dejé una pregunta abierta, una pregunta al aire, y yo le decía a usted, ¿sí?, si esa condición en la que hoy están las iglesias de Cristo serían la voluntad de Dios, o estarían así por causa de nosotros. Y yo recuerdo que de mi boca salió por el Espíritu Santo decir que tal vez la iglesia estaba preparando el camino para aquellos que habían de venir. Y me da gusto en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hoy vamos a confirmar precisamente eso, ¿sí? Hoy vamos a confirmar a través de las Escrituras lo que la semana pasada, de una manera inconsciente, porque no me voy a vanagloriar, ¿sí?, de una manera inconsciente se preparó y se dijo, para testimonio de que las cosas son como Dios nos las ha puesto. Primero es Dios, primero es el Espíritu Santo, y después el Señor mismo, a través de su palabra, confirma y reafirma las cosas que vamos a hablar. Y en esta mañana vamos a hablar de la salvación. Qué importante es la salvación, porque la gente está preocupada, las iglesias están preocupadas verdaderamente. Lo decíamos la semana pasada. ¿Qué sucede cuando la iglesia comienza a hablar de las cosas que están por venir? La iglesia, el corazón se turba, la gente en nuestro corazón, el mismo Señor Jesucristo, cuando sabía que su tiempo estaba cerca, Él mismo decía, mi alma está turbada hasta la muerte. Dice la palabra que era tan tremendo el momento, la angustia, la preocupación que el Señor estaba viviendo, que no sudó sangre,
La palabra no dice que sudó sangre, dice que su sudor era tan espeso como la sangre. Porque estaba tan preocupado, tan turbada su alma, ¿sí?, que así lo manifestó su cuerpo. Entonces, eso mismo está pasando en las iglesias de Cristo cuando vemos alguna señal que se cumple. Y cuando la iglesia de Cristo no tiene, lo hemos venido diciendo, gracias al Señor, no tiene la información suficiente o no busca la suficiente información, entonces vienen las consecuencias. Comenzamos a preocuparnos, comenzamos a pensar, ¿y qué pasará? ¿Y si yo no esto? ¿Y qué sucederá con mis hijos? Y muchas veces, amado hermano, dice la palabra que por esa causa muchos tropezarán. Muchos dejarán el camino del Señor por miedo, ¿sí? Pero también el Señor nos decía la semana pasada, la iglesia, que es la responsable de estar dando la palabra, en lugar de estar motivando, inspirando, consolando a los creyentes, a los hijos de Dios, muchas veces es la que está cometiendo el error, ¿sí?, de destruir su fe o de turbar su fe, de golpear la fe. Por eso es importante que nosotros en este tiempo sepamos primeramente qué es la salvación. Y mire, Dios siempre en su grandísimo amor ha involucrado en todas sus obras, en todos los planes que Dios ha hecho, siempre ha involucrado al hombre, siempre ha hecho parte de su obra a su creación. Y en la salvación también Dios no lo excluyó, ¿sí? Y es importante que nosotros veamos para saber qué parte tenemos que cumplir, qué nos toca y qué no nos toca, porque muchas veces cargamos cargas falsas, cargas pesadas, y nos autoculpamos y nos autojuzgamos de una manera equivocada. ¿Por qué razón? Porque no estoy buscando a Dios. Dice la palabra que el Espíritu Santo repartió. Eso quiere decir que no soy yo quien debe de escoger. No soy yo quien debe de decir, ay Señor, a mí me gusta hacer esto, a mí me gusta lo otro, a mí me gusta aquí, a mí me gusta allá. No, este no es un menú, y lo dijimos en un tiempo pasado, este no es un menú para que tú vengas y digas, a mí sírveme de aquí, de aquí, de acá. Dios es el que llama. Y nosotros, quienes decidimos responder al santo llamamiento, tenemos que tener conciencia y conocimiento de a qué nos está llamando el Señor. Porque Él es el que reparte según nos conoce Dios. Y lamentablemente la iglesia, y hablo de la iglesia porque parte de ella somos, lo decíamos la semana pasada, de las iglesias de Cristo, pues no está entendiendo, no está comprendiendo cuál es su misión. Y sobre todo en este importante, muy importante obra de la salvación, ¿sí? Vamos a entender por qué, como se acuerda en el audio que escuchamos la semana pasada, por qué aquel varón decía que los judíos ganan en proporción más almas por año que la iglesia en todo el tiempo. En los más de 2000 años que la iglesia de Cristo lleva, según lo que este varón decía, yo no lo puedo confirmar, ¿sí? Pero él decía que los judíos ganan más gente por año que lo que la iglesia en 2000 años. ¿Y qué sucede cuando usted y yo escuchamos noticias como esta? ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos incapaces, nos sentimos incompetentes, nos sentimos tristes porque pensamos y llegamos a creer que le estamos fallando a Dios. Pero ¿cómo puedo yo saber si le estoy fallando a Dios si no le he ido primeramente a preguntar a Dios
¿para qué me llamó? ¿Para qué, Señor, estoy aquí? Ya vine, ya respondí al llamado, Señor. Ahora por amor, pues ayúdame a saber y entender. Y muchas iglesias tenemos eso, porque yo lo he escuchado de muchos pastores. Una de las cosas que más autocriticamos, aún de nuestras propias congregaciones, es la falta de evangelización. Es el por qué no hablamos. Y ocupamos incluso textos bíblicos, como se lo decía la semana pasada, que no van acorde, que no son lo que Dios quiere. Aquel mensaje que el Señor Jesucristo en el libro de Ezequiel le dijo que a él, al profeta Ezequiel, ¿sí?, se le iba a demandar la sangre de aquellas personas a las que no les evangelizara, que no les profetizara, que no les hablara. Y muchas veces usamos malamente la Biblia para imponernos cargas que Dios no nos ha mandado. ¿Y qué sucede muchas veces, amado mío? Cuando no vemos el fruto, pues te contristas. ¿Y cuántas personas, solo Dios sabe cuántos hermanos, han renunciado? ¿Por qué? Porque creyeron que no habían sido o que no eran capaces de cumplir el llamado de Dios. Dejaron, como vieron que no les funcionaba, como vieron que no daban resultado, mejor aquí nos vemos y hasta pronto y a ver qué pasa. Porque mayormente quienes estamos al frente de la congregación tenemos que tener mucho cuidado de lo que hablamos. Mucho cuidado de las cargas que les imponemos. Porque el Señor mismo criticaba a los escribas y los fariseos, que les decía: ustedes les imponen cargas que ni ustedes con un solo dedo quieren llevar. Ustedes ni entran ni les permiten entrar. Por eso el libro de Santiago también advierte a aquellos que toman este ministerio, que el lugar más oscuro está reservado para los malos maestros. Pero hoy le vuelvo a repetir, vamos a ver por qué lo que decía este varón, por qué en proporción los judíos ganan más almas por año que la iglesia en lo que lleva. Si esto tiene que ver con nosotros mismos o es la voluntad de Dios, ¿sí? Porque le decía, una de las muchas cosas que he escuchado es este reproche, recriminar a la iglesia la falta de evangelización, ¿sí? Y es que Dios ha dividido esta obra de salvación entre su iglesia y su pueblo, porque a cada uno, por lo cual cada uno debe saber lo que le corresponde. Eso es bien importante. Bien importante, primeramente, que yo sepa si delante de Cristo Jesús, Dios soberano, o soy pueblo o soy iglesia, o soy parte del pueblo o soy parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque eso va a determinar cuál es mi labor dentro del plan de salvación. Mire, ahí en algo que me causaba así, me impresionaba, en la nueva traducción, en la traducción al lenguaje actual de esa misma cita de San Juan, el versículo 22, ¿sí?, dice: ustedes los samaritanos no saben a quién adoran, pero nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos, porque el Salvador saldrá de los judíos. Mire que el Señor está llamando, que el Señor está avisando, está dándonos a entender que el Salvador saldría de los judíos, pero no correspondería solamente a los judíos participar en el plan de Dios para la salvación, ¿sí? Por eso es que en Cristo Jesús
Estamos unidos tanto el pueblo de Dios como la iglesia de Cristo. Ajá. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza. Dice que la salvación vendrá de los judíos. ¿Por qué? Porque de ahí salió el Salvador. Porque Jesucristo es la cabeza de Israel, como lo es de las 12 tribus de Israel, como lo es la cabeza de la iglesia de Cristo. Eso es bien importante que nosotros entendamos. ¿Por qué? Porque no vamos, como decía este varón, ¿sí? No vamos a dejar o a creer que son solamente los judíos los responsables, aunque ahorita vamos a leer algunos textos, ¿sí? Bíblicos. Pero habla de los judíos, ¿por qué razón? Porque de ahí fue levantado el Señor Jesucristo, de la tribu de Judea, de Judá. Y Él va por delante tanto de unos como de los otros. Pero así como el Señor trabaja, y lo vemos en el libro del Apocalipsis, ¿sí? Con 7 iglesias distintas, que no es casualidad que primero haga saber que delante de Él están los 7 espíritus de Dios. Y las 7 iglesias, ¿qué podemos entender? Que el Señor repartió un espíritu distinto a cada iglesia. Lo decíamos la semana pasada, debemos de dejar de estarnos criticando unos a los otros. ¿Por qué razón? Porque el Señor, quien levantó esta iglesia, ¿sí? Quien le da vida, quien dirige esta iglesia, a cada quien le reparte como Él cree, como Él consideró. ¿Y cuántas veces hemos visto en el internet? Yo no sé si usted lo ha escuchado, lo ha visto. Hay muchas disputas entre pastores. Que si este hace esto, que si el otro no hace el otro, que si este hace aquí, que si el otro hace allá. ¿Y cuál es el problema? Que estamos engañados, estamos pensando, ¿sí?, que la iglesia, Dios la va a trabajar de una sola forma y es la que a mí me dio. Cuando el Señor repartió y dijo, tú vas a trabajar así, tú así, tú así, por eso nos decía, bien importante saber qué tipo de iglesia somos para saber qué parte del trabajo nos corresponde hacer en esa congregación, ¿sí? Entonces, hablando de esta situación que le decía, de la salvación, es importante que nosotros entendamos las cosas que Dios nos está poniendo a cada uno de nosotros. Que entendamos que no vamos a hacer todos lo mismo, ¿sí? Y para empezar a entender lo que es salvación, le voy a decir lo que significa. Porque la iglesia debe de estar dando un mensaje de fe, de amor, de poder, de inspiración. No estar haciendo que la gente se preocupe, ¿sí? O que la gente empiece a querer dejar el camino. Nuestra misión como iglesia es dar a conocer el amor de Cristo. El grandísimo amor del Señor. Y fíjese primeramente lo que significa la palabra salvo, ser salvo. Dice que está resguardado de un peligro o que has salido ileso de una situación de peligro. Mire nada más a lo que Dios está llamando. Porque es que si Dios nos está llamando para resguardarnos, o quizá para dejarnos, pero protegernos, la iglesia o algunas iglesias están con este mensaje de preocupación, de angustia. Mensajes que, le vuelvo a repetir, están destruyendo más la fe que edificándola. Es que viene la guerra a Israel y la iglesia será perseguida y ya solo eso sucederá. ¿Esa es toda la información que tienes?
mejor no la des. ¿Eso es todo lo que sabes? ¿Ese es tu mensaje profético? No me estás diciendo nada nuevo. Pero entonces, ¿cuál es tu parte en lo que estás hablando? Y lo decíamos la semana pasada, no es, amados santos, no es que todos los falsos cristos y todos los falsos profetas que se están levantando sean enteramente culpables. Tienen culpa, pero por inconsciencia, por falta de conocimiento. Porque son engañados. ¿Por qué? Lo veíamos con respecto de este varón. Se le acerca un judío, agarra, oye, yo te tengo un mensaje. ¿Y por qué está engañado? Un hombre con tanto conocimiento, una persona con un ministerio tan grande como el de este varón, al que reitero, ¿sí? Solamente estoy corrigiendo, no tengo nada ni contra él ni contra nadie, ¿sí? Pero ¿cuál es el error de este varón? El apóstol Juan dice en una de sus epístolas que pongamos a prueba todo espíritu. Fíjese lo que el Señor Jesucristo nos habla por medio del apóstol Juan. No crean a todo espíritu. ¿Por qué? Porque desde el tiempo en que Juan escribió aquellas cartas, él ya estaba anunciando que el espíritu del anticristo ya estaba empezando a trabajar. Una cosa es un falso Cristo, alguien que se cree Cristo pero está equivocado, y otra cosa es el anticristo, ese no quiere nada con Cristo. No son lo mismo, ¿sí? Entonces, muchos de esos falsos profetas, muchos de esos falsos cristos, ¿sí?, son engañados. ¿Por qué razón? Porque todo creen. Porque vino de un judío. Sí, dice el Señor, la salvación viene de los judíos, pero hay que entender lo que estaba diciendo. Y este pasaje bíblico que le leía de la traducción del lenguaje actual me parece muy acorde, que dice, el Salvador saldrá de los judíos. Porque si ese pueblo, y lo dijimos la semana pasada, fuera el pueblo de Dios, no estuviera haciendo lo que está haciendo. Por eso es importante que nosotros entendamos, ¿sí?, lo que estamos recibiendo. Si aquella persona que está hablando a mi vida me habla en el nombre del Señor Jesucristo, es un mensaje de Dios a mi vida. ¿Por qué razón? Porque nadie reconoce que Jesucristo es Señor sino por el Espíritu Santo. Yo no tengo que poner a prueba ese Espíritu. Y aún así, yo tengo que pedirle, Señor, confírmame lo que me estás hablando a través de tu bendita palabra. Pero ese es el error que muchas iglesias están cometiendo hoy día, y por eso no están dando un mensaje completo, que para eso el Señor Jesucristo derramó su Espíritu Santo sobre la iglesia, ¿sí? Decía que algunos judíos que creen en el Señor Jesucristo no están de acuerdo con el cristianismo. Se recuerda, lo decía este varón, que por eso ellos forman sus propias iglesias, ¿sí? Porque ellos dicen que nosotros somos muy comodinos, ellos oran 3 veces, ellos diezman, ellos ofrendan, y que nosotros estamos viviendo un cristianismo muy ligero, muy superficial. Esa es la manera de pensar de los judíos. ¿Por qué razón? ¿Por qué ellos están contra nosotros y nosotros podemos estar contra lo que ellos están haciendo? Pues porque no estamos entendiendo, ¿sí?, que ellos tienen una parte en la obra y nosotros tenemos otra. Creemos que porque hemos recibido el Espíritu Santo, a nosotros nos corresponde guiar la obra, y ellos creen que porque son el pueblo de Dios, ellos son los llamados a dirigir la obra. Pero Pablo dice, ni el que siembra ni el que ciega es uno, sino el Señor
que es el que da el crecimiento. Entonces la pregunta es, ¿quién es el responsable, según Dios, de evangelizar el mundo entero? ¿Sobre quién recae mayormente esta responsabilidad? Vaya por favor al libro de los Efesios. Efesios capítulo 2 versículo 4, por favor. Efesios 2, vamos a leer del capítulo 4 hasta el versículo 16, en el nombre del Señor Jesucristo. Efesios 2 del 4 al 16 dice la palabra: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Sí? Por gracia son salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia son salvos, por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Mire cómo simplemente nosotros tenemos que ver cuáles son las obras en las que tenemos que andar, no andarlas buscando, no andarlas ideando, no andar creyendo que así le vamos a agradar a Dios. Por eso es que muchas veces campañas y campañas de evangelización son infructuosas. ¿Por qué razón? Porque no han sido preparadas por Dios. Muchas iglesias invierten dineral. ¿Y por qué sí critico esto? ¿Por qué sí critico esto de la iglesia? Porque sí son muy buenas para, según ellas, ¿sí?, levantar grandes campañas evangelistas, se gasta dinero, pero ¿por qué no se reúne ese dinero para darlo a los pobres como lo hacía el Señor? ¿Por qué no se hace eso? ¿Por qué no mostrar el amor de Jesucristo dando y al mismo tiempo evangelizando tal vez? Porque no está dentro del plan y el propósito del Señor, ¿sí? Por eso dice que Él ya preparó las obras en las cuales nosotros debemos andar. Versículo 11 dice: por tanto, acuérdense que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, ajenos a la ciudadanía de Israel. Mire cómo aquí Pablo ya no está hablando específicamente de los judíos, sino de toda la nación, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Primeramente, aceptemos que de la iglesia y del pueblo de Dios en Cristo Jesús, ¿sí?, solo en Él, porque le decía hace un momento, Él es la cabeza porque va delante de ese pueblo,
y también es cabeza de la iglesia porque Él es quien la guía, quien levantó este ministerio. Solo en Él, sí, ha hecho uno solo. Sin embargo, a uno le dio una parte y a otro le dio otra parte. Jesucristo unió en Él a la iglesia y al pueblo para una misma obra, la obra de la salvación. La parte espiritual corresponde a las iglesias porque en las iglesias fue derramado el Espíritu Santo, y la parte de evangelización corresponde al pueblo de Dios porque a ellos les ha sido confiada la palabra. Por eso es lo que ese varón decía, que los judíos cada año, ¿sí?, jalan más gente que la iglesia, porque no es a la iglesia a la que Dios envía a evangelizar. Los judíos, el pueblo de Dios, tiene ese don. Ellos tienen esa gracia, ellos tienen ese espíritu. ¿Por qué? Porque es la parte que Dios les ha dado. Por eso es que la iglesia de Cristo o las iglesias del Señor no evangelizan tanto, no tienen tanto fruto con respecto a la evangelización que los judíos o que el pueblo de Dios. Y es que nosotros nos hemos impuesto nuevamente una carga falsa, ¿sí?, pensando que a nosotros nos ha sido denegada la responsabilidad. ¿Y qué le estoy diciendo? Relájese, no se preocupe, usted no tiene nada que hacer. No, por supuesto que no. Así como ellos también hacen parte de la obra de la iglesia también tiene que hacer parte, pero la mayor responsabilidad de la evangelización corresponde y ha sido preparada por Dios, por el Señor Jesucristo, ¿sí?, para que sea manifestada a través de los judíos, del pueblo de Dios. Digo de los judíos porque, le vuelvo a repetir, el Señor Jesucristo es el que va delante de las 12 tribus, no porque sea específica solamente de ellos, ¿sí? Así como en todas las cosas siempre tienen una dualidad, también esta parte del plan de Dios lo ha separado entre su pueblo y entre su iglesia, pero a cada uno de nosotros corresponde saber qué es lo que a mí me toca y cómo debo hacerlo. No nada más estar hablando por hablar y estar juzgando por juzgar y estar imponiéndole cargas a la gente que muchas veces, en lugar de motivarlos, de inspirarlos, los derriba, los aparta, los confunde. ¿Cuánto daño nos hemos hecho, sí, por querernos imponer esta carga que, le vuelvo a repetir, ahorita vamos a verlo? Dios no nos la ha puesto, no se la ha denegado a su iglesia, sino a aquel pueblo. Mire lo que dice la palabra en Romanos capítulo 3 versículo 13. Romanos capítulo 3 versículo 13 dice la palabra del Señor. Permítame, porque no era este. Perdón, no es 13, me faltó ahí la rayita. Es Romanos capítulo 3 del verso 1 al 3. Del verso 1 al 3, mire lo que dice la palabra. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Pablo mismo, que fue enviado a predicar a los incircuncisos, habla de la circuncisión y dice: mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. La palabra evangélica que da mayor fruto, ¿sí?, para salvación, no le fue confiada a las iglesias de Cristo, sino al pueblo de Dios, ¿sí? Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios.
No porque ellos no creyeron que Dios les había mandado o quizá ni siquiera se han enterado que ellos son los responsables de ese ministerio, ¿sí? Porque no lo ejecutan, porque no lo llevan a cabo, eso no quiere decir que Dios los desechó. Hablábamos que ellos, una de las cosas por las que no reciben al Señor Jesucristo, es porque dicen que Él no logró reunir las 12 tribus de Israel, pero el Señor nos muestra en el libro de Apocalipsis que por supuesto que lo logró. Pero no lo va a hacer como los judíos quieren o cuando ellos quieran. Y que solamente en ese remanente Dios llamará pueblo. Ese es mi pueblo, porque ese es el que hace mi voluntad. Ellos son los que de día y de noche, y ahorita más adelante lo vamos a ver, le sirven al Señor. A ellos ha sido denegada la palabra. ¿Por qué no todos predican dentro de la iglesia? ¿Por qué no todos evangelizan? ¿Por qué no todos profetizan? Pablo mismo dice que el Señor instituyó dentro de la iglesia a cada uno de los líderes. No todos hacen la misma función. Aunque el mayor tiene que saber hacer todas las funciones, no todos de la misma manera. A la iglesia le concierne una parte, sí, pero también al pueblo de Israel le concierne otra parte, la cual Dios está preparando ya. Pero nosotros somos también parte, ¿sí?, de ese camino. Dios les ha confiado la palabra de salvación, pero como no todos han creído, pues por eso Dios levantó está preparando la manifestación de ese remanente, de esos 12,000 de cada tribu de Israel. Y así como a ellos les ha sido confiada la palabra, a las iglesias de Cristo nos toca la intercesión, el trabajo espiritual, la oración. Eso es lo que a las iglesias de Cristo nos concierne con respecto al proyecto de salvación que Dios tiene. Adelántese ahí, por favor, a Romanos capítulo 8, versículo 26 al 28, por favor. Romanos 8, del 26 al 28 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quién recibió el Espíritu que intercede? ¿Sobre quién fue derramado el Espíritu Santo? Sobre la iglesia. Así como el Espíritu intercede por la iglesia es la responsable de la intercesión. Por eso el Señor Jesucristo, una de las muchas cosas que le enseñó a la iglesia, primeramente a los apóstoles, que son los cimientos de esta iglesia, es la oración. El apóstol Pablo es uno de los que dice orar en todo tiempo. En todo tiempo estén orando. Y él es el apóstol que podemos decir es nuestro apóstol a las iglesias, porque él fue el instrumento del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para abrir iglesias por todo el mundo. Para abrir por todo el mundo las iglesias. Por eso es importante que yo tenga conciencia de decir: Señor, yo soy judío, yo soy israelita de raíz, o soy judío por el Espíritu Santo.
¿A qué pertenezco? ¿Al pueblo o a la iglesia? Para no estarnos poniendo cargas falsas, para no estar debilitando nuestra fe. Porque ¿quién se motiva cuando fracasa? ¿Cuántas veces hemos dejado por impotencia, por desesperación, dejamos de hacer ciertas cosas y las botamos? Por eso la semana pasada el Señor nos decía, la iglesia que debería de estar avivando la fe, por engaño está siendo un instrumento de apostasía. Porque no sabe qué es lo que tiene que hacer. La iglesia es como Juan el Bautista, que fue enviado delante del Señor Jesucristo para prepararle el camino. Lo que la semana pasada, por el Espíritu Santo, le decía yo. Yo le decía, podría ser, no lo dije con certeza, hoy lo hablo, en el nombre de Jesucristo, con convicción, que el silencio que la iglesia, o digamos el trabajo, poco trabajo que la iglesia hace con respecto a la evangelización para salvación, es por voluntad de Dios. Porque Dios pone el querer como el hacer, y la iglesia está haciendo esto. Entonces nosotros vamos haciendo el trabajo espiritual. A través de las oraciones les estamos preparando el camino para esos 144,000 que Dios ha de levantar. ¿Por qué? Porque ellos tienen esa obligación de Dios. A ellos les fue confiada la palabra. Es como si nosotros quisiéramos decir, ay, no, que oren los judíos. Cuando Dios nos ha dado el espíritu intercesor, nosotros es nuestro trabajo hacer esa guerra espiritual para que aquellos que han de venir detrás de nosotros terminen la obra. Y esto ni nos hace menos, ni tampoco nos hace más. Gloria a Dios porque nos hace partícipes de su obra y por ello podemos tener recompensa delante de Dios. Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 2 del versículo 7 al 9. Mire lo que dice la palabra. Gálatas 2 del 7 al 9 dice el apóstol Pablo: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la incircuncisión. ¿Qué estamos viendo aquí de parte de la obra de Dios? Un evangelio dividido en dos partes, ¿sí? Unos para los de la incircuncisión y otros para los de la circuncisión. Y dice, continúa hablando el apóstol Pablo, dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, le había dicho, así está el 9, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión, a los de la circuncisión. Quiere decir que Dios mandó a Pablo con una misión muy distinta a la que mandó a Pedro. Ya lo habíamos hablado en otro tiempo, ya lo habíamos dicho, ¿sí? Pero es importante, ¿por qué? Porque le vuelvo a repetir, si nosotros no sabemos a qué pertenecemos, pues no vamos a hacer el trabajo que nos ha sido dado por Dios. Y vamos a estar recayendo lamentablemente en esa apostasía, en ese mal, en ese error de estar llevando cargas falsas, cargas equívocas. Pablo
Es el apóstol de la reconciliación mediante el Espíritu. Segunda de Corintios, capítulo 5, del verso 18 al verso 20 dice la palabra. Segunda de Corintios 5, del 18 al 20, dice el Señor: ¿sí? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Mire cómo la iglesia ha estado equivocada durante mucho tiempo. ¿Por qué razón? Porque ha pensado que el ministerio que ha recibido es la evangelización. Y aquel que fue enviado, aquel que fue puesto por Dios como el primero, dice que nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo nos reconciliamos con Dios si no es por medio del Espíritu de Dios? Es la parte espiritual, ¿sí? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres los pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Le rogamos en el nombre de Cristo: reconcíliense con Dios. Reconciliación. No es la evangelización lo que Dios nos ha mandado, sino empezar a trabajar, a preparar el camino para aquellos. Y mire, Pedro es apóstol de la evangelización mediante la palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 al 25. Primera de Pedro 1, del 22 al 25, dice el apóstol Pedro: habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Sí? Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. Cómo el Señor manda a Pablo a una misión muy distinta. No es que unos fueran a la misma misión con personas distintas. No es porque Pablo quizá fuera políglota, que Pablo hablara diferentes lenguas, diferentes idiomas de aquel tiempo, y Pedro no. El Señor manda a Pablo a los de la incircuncisión mediante el Evangelio y el Espíritu a hacer una parte de la obra, y a Pedro otra muy distinta. La otra parte. Por eso le decía yo que todas las cosas tienen una dualidad, y la obra del Señor también. La evangelización mediante la palabra que Dios está preparando, lo hemos dicho, es el remanente. Será a través de esos 144,000, y lo dice, y mire lo que dice en la palabra en el libro de San Mateo. Lo leímos la semana pasada, el capítulo 24, el versículo 14. El Señor nos hablaba diciendo cuántas cosas sucederán dentro de la tribulación. Pero después vendrá la gran tribulación, y dice la palabra, ¿sí?, en San Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio
a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo sucederá esto? Lo decía la semana pasada, ¿sí? ¿Qué sucederá? Cuando el remanente de Israel, cuando los 12,000 de cada tribu, de las 12 tribus de Israel, comiencen a evangelizar. Así como Juan el Bautista fue necesario que él menguara para que el Señor Jesucristo creciera, así es necesario que la iglesia sea arrebatada para que el remanente, el pueblo de Dios, predique el evangelio. Vaya por favor al libro de Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7 del versículo 8 en adelante, por favor. Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis 7 del 9 en adelante. La Biblia nos muestra cuál es la obra de esos 144,000. Pero si la iglesia todavía va a estar ahí, ¿para qué el Señor levantaría una nueva iglesia? Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron, sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Entonces uno de los ancianos me habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y él que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Se recuerda que este varón le habían dicho, aquel judío le preguntaba, ¿sí? ¿Quién era la gran serpiente? Pues es Satanás. ¿Y quién es la mujer? Y este pastor le decía, es Israel. No es Israel. Bueno, es Israel, pero no la nación, ¿sí? Sino el remanente, las 12 tribus. ¿Por qué lo llama mujer? Porque así se nos ha llamado a nosotros, porque se maneja en femenino. Somos la iglesia. Entonces, ¿qué entendemos? Que aquella mujer es la iglesia que el Señor Jesucristo va a levantar, pero del pueblo de Israel, de las 12 tribus de Israel. Y ese hombre le preguntaba, ¿y quién es la mujer? ¿Y quién es, perdón? Le decía, es Israel. ¿Y quién es la descendencia? ¿No son ustedes? Pues ciertamente que no somos nosotros, amados hermanos. ¿Cómo vamos a ser descendencia de alguien que todavía no existe? La descendencia de esa mujer son precisamente los que van a salir de la gran tribulación. Y ojo con lo que dice la palabra. La palabra dice
que cuando el diablo vio que no podía hacer nada por la mujer, fue a hacer guerra contra la descendencia de ella. No dice que los fue a corretear y los mató. Sí, sabemos que en una guerra hay bajas, pero hay bajas de los dos bandos. No quiere decir, por eso dice la palabra, ¿sí? Permítame. Que ellos han vencido, ¿sí? Por la sangre, dice en el versículo 11, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Esa es su victoria. Sí van a tener una lucha, pero no dice la palabra que van a ser vencidos jamás. Y no es esta iglesia, la iglesia que va a ser perseguida, no es esta descendencia. Por eso, pues híjole, me sorprende que este varón que le decía incluso al judío, si quieres te digo el versículo de memoria. Pues es que él le hubiera dicho, estás equivocado, porque no podemos ser descendencia de la mujer que todavía no existe. A donde se va a ir a hacer guerra el diablo será con aquellos que reciban a Cristo, pero por la iglesia que el Señor va a levantar más adelante en otro tiempo. Y dice la palabra que van a hacer guerra. No que nos van a ir a mutilar y a descuartizar y va a haber cuerpos tirados por todos lados, ¿no? Bueno, somos muy amarillistas, muy exagerados cuando pensamos en la persecución. Pero eso no quiere decir que porque si Dios así lo manda, seamos perseguidos, quiere decir que nos van a hacer cosas atroces o tremendas. Y ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Porque mire, yo quiero hablar a las iglesias de Cristo y quiera Dios que este mensaje llegue a los corazones de aquellos que hoy están turbados, que están preocupados, angustiados, porque se ha dicho que viene una persecución. ¿Y qué será de nosotros? ¿Y qué nos van a hacer? Bueno, pues yo quiero darles en el nombre del Señor Jesucristo una palabra de fe, de fortaleza, de consuelo, de amor a la iglesia de Cristo, a las iglesias que verdaderamente, como lo decíamos la semana pasada, ¿cuál es el requisito para su salvación, para salir ilesas? El arrepentimiento. Lo dice en todo el libro del Apocalipsis cuando habla a las iglesias: arrepiéntete, arrepiéntete, pero arrepiéntete y vuelve a tus obras. ¿Sí? Esa es la clave. Mire, vaya ahí mismo, Apocalipsis, al capítulo 12, versículo del 13 al 17, hablando de esta nueva iglesia que el Señor levantará. Pero mire lo que dice Apocalipsis 12 del 13 al 17, dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por tiempos y la mitad de tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios
y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora la pregunta es, si esta iglesia, porque miren lo que dice la palabra, no por ser la iglesia que va a evangelizar, el Señor la va a dejar a su suerte. ¿Sabes que este es tu trabajo, esta es tu misión y hazle como quieras? No. Primeramente dice que se le van a dar las dos alas de la gran águila. No cualquier ala, no cualquier cosa se le va a dar. ¿Sí? Dice la palabra de la gran águila, y esta iglesia va a ser sustentada en todo el tiempo. La pregunta es, si esta iglesia será guardada y sustentada, ¿la iglesia que fue sellada con el Espíritu Santo no lo será? ¿Es que el Señor Jesucristo va a ser tan ingrato para decir, ya cumpliste tu misión, a ver cómo te las arreglas, ahora yo me voy porque yo soy judío y este es mi pueblo? ¿No dice la palabra que Él santificó a la iglesia por su misma sangre? Entonces, ¿por qué generar preocupación, angustia dentro de la iglesia de Cristo por una persecución que se puede evitar si se arrepiente la iglesia, si cumple con el propósito que Dios le ha dado, y aún si es que Dios quiere que permanezca, la iglesia tiene que tener la fe, la confianza, la seguridad de que aún estando dentro de la gran tribulación, el mismo Dios la guardaría. Por eso es que solamente 3 hombres delante de Dios permanecerían si Dios los reuniera delante de Él. Solamente Noé, Job y Daniel, porque la fe de ellos fue inquebrantable. Noé durante 120 años trabajó y ningún día dijo, a mí se me hace que estoy mal, estoy oyendo alguna voz, quién sabe de dónde, hoy no voy a trabajar. Durante 120 años trabajó y dice la palabra que por esa fe condenó al mundo. Job siempre estaba haciendo sus holocaustos. No le importaba lo que hacía su familia. Él estaba entregado a Dios. Y Daniel prefirió ser quemado en el fuego antes que adorar a otro Dios, porque confiaba que aún ahí en el fuego Dios lo iba a guardar. Esa es la fe que Dios quiere para que su iglesia sea manifestada en gloria, que la iglesia tenga. No que se turbe, no que empiecen a espantar. Hermanos, van a atacar a Israel y agárrese porque viene la persecución. ¿Agárrese de quién? Váyase a Cristo, amado hermano. Te está faltando tu fe, te está fallando tu fe, es porque tu Biblia está guardada. Es porque tu Biblia está olvidada, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Si tú estás preocupado por la persecución o porque van a derrotar a Israel o porque se viene la tercera guerra mundial, amado mío, no estás verdaderamente leyendo tu Biblia. No estás recordando que el Señor envió las plagas sin haber sacado a aquel pueblo. ¿Por qué? Porque quería mostrar su gloria. Dentro de la persecución, Dios se va a glorificar a quien así le parezca. Ya sea que te vayas. Por eso la importancia de lo que quiere decir, ¿sí? Esta palabra de ser salvo, que está resguardado de un peligro o que ha salido ileso de una situación de peligro. Eso significa salvación. Eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Primeramente a nuestra familia. Mira, no importa si te quedas en la tribulación, Dios te va a guardar. Si tú no tienes pecado, si tú confías en Cristo, no importa, cuál atroz, cuál tremenda, cuál terrible se vea la condición del mundo. Esa es la palabra de fe.
La palabra de amor que la iglesia tiene que llevar en este tiempo. Somos intercesores delante de Dios, por eso siempre rogamos a Dios por ese remanente, por el santo remanente, Señor, porque ya se ha manifestado, porque ellos harán lo que tienen que hacer, no lo que nosotros no hicimos. No estamos orando porque ellos hagan lo que nosotros no hicimos, sino porque ellos cumplan con su parte. Con lo que a ellos les concierne, bueno, pues nosotros tenemos que hacer esa guerra espiritual. Dice que el diablo se levantará en guerra. Pues a nosotros se nos han sido, no está escrito por medio del apóstol Pablo que las armas de nuestra milicia no son carnales, que nuestra guerra no es contra carne y sangre, y ese es nuestro apóstol, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes en los lugares celestes de maldad, en las regiones. Porque esa es la misión de la iglesia. ¿Y por qué desanimarnos? ¿Por qué preocuparnos? Si aquel que nos amó, que pagó con su propia vida por nuestro rescate, cargó el terrible peso de esta preocupación, ¿por qué llevarlo? ¿Por qué imponérselo a la gente? Que venga la tribulación. Hay un dicho, bien dicho, y guárdelo en su corazón: el que nada debe, nada teme. Si usted está preocupado por lo que está por venir, pídale al Señor convicción de pecado. Señor, convénceme de mi pecado. Concédeme un don conforme a tu voluntad para dejar ese pecado. Porque el que nada debe, nada teme. Esa es la palabra que el Señor Jesucristo debería de estar poniendo en la iglesia. A la iglesia, arrepiéntete, despreocúpate. Sea que te vayas o te quedes, Dios te va a proteger. Si dio su vida, ahora si has de ser derramado en libación, Dios te va a sostener. ¿No te ha mostrado Dios en Cristo Jesús la maravillosa grandeza de su poder? Yo no me explico cómo un hombre como yo pudo haber aguantado lo que él aguantó. ¿Y sabe por qué lo aguantó? Porque Dios lo sustentó en su diestra. Él se quedó callado y azotes y le escupían y le pegaban y lo crucificaron y él no se moría porque estaba en la mano poderosa de Dios, y no fue lo que lo mató lo que le hicieron los hombres. Una y mil veces lo hemos dicho. Lo que hizo que el Señor muriera fue que el Espíritu Santo salió de él. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y expiró. Pero así crucificado lo podían seguir azotando y la mano de Dios se glorificaba porque él seguía vivo. ¿Por qué temer, iglesia de Dios? ¿Por qué dudar de nuestro Señor? Mejor verdaderamente pidámosle a Dios convicción de nuestros pecados, porque en eso también somos engañados, amados hermanos. Podemos creer que está bien lo que hacemos y delante de Dios no. Señor, ayúdame a aceptarlo y a dejarlo para que yo pueda tener parte en la promesa que tú me estás dando de ser salvo, o ser arrebatado o ser guardado en el cielo. Dios te dio un propósito si tú te quedas, amado mío. No te vas a quedar porque no saliste con el número premiado. Alguna misión tendrá Dios para tu vida, o para la mía, o para los que nos quedemos o nos vayamos. Pero lo que sí tenemos que estar seguros de corazón, es que Dios va a guardar nuestra integridad. Y si nuestra vida es derramada, porque así Dios lo quiere, aún en ese momento el Señor nos sustentará.
Hebreos capítulo 13, por favor. Mire lo que dice la palabra. Hebreos 13, del 1 al 9. El Señor, permanezca el amor fraternal. No se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos, como si estuvieran presos justamente con ellos, y de los maltratados, como si también ustedes mismos estuvieran en el cuerpo. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Guarda estas benditas palabras en tu corazón, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acuérdense de sus pastores que hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. No se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ellas. No nos dejemos turbar, porque hoy día ya hay mensajes proféticos por todos lados, ni tampoco caigamos en el error en el que muchos de ellos han caído de: eso es una blasfemia, ese no es, ese pastor es esto, ese pastor es el otro. No. Acuérdese, recuerde que no todos los falsos cristos y los falsos profetas son por voluntad. Muchos de ellos fueron engañados. Y nuestro deber es simplemente corregir el error. No, lo que el hermano dijo, y la próxima semana, si Dios nos da vida, también le voy a mostrar de otro varón de Dios, ¿sí? Cómo también se equivocan por esta razón. Porque estamos dejando a Dios en segundo plano, en segundo lugar, para después. Yo solo necesito saber lo que está pasando para ir a buscarlo en la Biblia. No. Acuérdese que el Señor es el que anuncia lo por venir. Acuérdese que Él es el que sabe todas las cosas y el que es la verdad. Nadie más, ningún judío, ningún cristiano, ningún creyente, ningún hombre, ni ninguna mujer da testimonio en la Biblia, sino solamente de aquel que ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quieres saber la verdad? Ve a Cristo Jesús y Él la confirmará a través de su palabra. Vamos a terminar con estas dos citas bíblicas. Primero, primera de Pedro, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, del verso 3 al verso 9. Dice la palabra del Señor: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mediante la fe. El poder de Dios está en la fe, y la fe viene por el oír, para alcanzar la salvación que está ya preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nosotros no tenemos que trabajar. No. Se recuerda que este varón testificaba que el judío le dijo: nosotros estamos guardando víveres y agua y estamos vendiendo gas. ¿Y para qué? ¿Para qué si la salvación ya está preparada? Ya todo está preparado.
Ya en balde que tú agarres y compres latas de atún y botes de agua, que porque se viene la tercera guerra mundial. Así no se va a glorificar el Señor, sino por lo que ya Dios ha preparado, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien aman sin verle, en quien creyendo, aunque ahora no le ven, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. Solamente a través de la fe en que Dios será quien nos salve. Nosotros no vamos a agarrar un cohete para salir de la tierra cuando venga la gran tribulación. No podemos. ¿A dónde vamos? ¿Qué llevamos? No se puede. Tampoco que nosotros nos quedemos aquí guardando víveres para una tercera guerra mundial. Eso tampoco nos garantiza nada. Sino que la salvación ya está preparada por Dios y viene de Dios y será dada a quienes tengan el poder de la fe, que es confiar en que Dios nos guardará, que Él ha pagado con su propia vida por nuestra salvación. Terminamos con el libro de Apocalipsis, capítulo 22, el verso 16 y 17. Dice la palabra del Señor: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Esta es la parte del Espíritu Santo. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, y esta es la obra de la iglesia o de las iglesias. ¿Sí? El Espíritu y la esposa dicen: ven. ¿Usted sabe que hoy los judíos están orando porque venga el Mesías? ¿Y sabe por qué no va a venir? Porque no les toca a ellos. Dice el libro de Apocalipsis: el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ni aumentarle ni quitarle, simplemente mediante la intimidad con el Señor y la confirmación en su palabra, hacer lo que Dios está mandando, creer y entender lo que Dios nos está diciendo.